Shalom, Ubrajá, paz y bendición, Kairos, Kai e Irene, gracia y paz a todos que estáis escuchando esta meditación, este comentario bíblico devocional del libro del Apocalipsis. Hoy vamos a hacer una meditación sobre el pasaje de Apocalipsis capítulo 1 del versículo 4 al 8 y dice así la palabra: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era, del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa, el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Este pequeño pasaje tiene una revelación tremenda acerca del propósito de este libro y del carácter de Jesucristo. Lo primero que nos habla es que este mensaje está dicho a las 7 iglesias que se mencionan desde el capítulo 2 al capítulo 3, en los cuales hay gente que interpreta que habla de iglesias literales de la época que se nombran, como la Odisea, Éfeso, Esmirna, pero también habla de periodos en el tiempo de la vida de la iglesia, la cual abarca desde el principio hasta el final de los tiempos. Y lo interpretes de una manera o lo interpretes de otra, este es el mensaje que este pasaje está diciendo. Una, que lo que Dios quiere anunciar a sus iglesias y lo que quiere Dios anunciar a tu vida es que Él tiene gracia y paz para ti. Y la gracia y la paz es lo más importante que necesita el hombre. La gracia es el don inmerecido, aquello que viene de Dios porque Él lo da, no porque tú te lo merezcas. Y la paz es el regalo de Dios cuando nos reconciliamos con Él. De tal manera que la gracia y la paz cambian la vida de un ser humano. Nosotros no creemos en la suerte. La suerte a los hombres de Dios no existe. Existe la gracia de Dios, la provisión de Dios, la providencia de Dios. Y existe esa paz que te hace vivir con una sensación de que Dios tiene el control, de que Dios es tu juez, que te ha perdonado, que es tu Salvador y que tú sientes que esa carga tan tremenda que es el pecado, que es esa suciedad que uno tiene en su interior, ha desaparecido porque has sido limpiado con la sangre de Jesús, has sido limpiado con el perdón de la obra de Jesucristo. Y aquí habla a sus iglesias y dicen que sus iglesias están delante de su trono. Cuando la Biblia habla, el número 7, habla de un número en el cual está transmitiendo el mensaje de que es una revelación completa, que es algo que está completo, algo que está en su plenitud. Es decir, que el Espíritu Santo es un regalo que Dios quiere dar en plenitud hacia sus iglesias, y ese es el llamado, ese es el ideal de Dios para cada una de sus iglesias. Es interesante de que aquí hable de iglesias y no de iglesia. La Iglesia Católica se ha autoproclamado la Iglesia de Dios, y a su Papa el representante de Cristo en la tierra, el sustituto de Cristo en la tierra, lo cual es una blasfemia y es una herejía y es algo que está totalmente en contra de la palabra. La palabra habla de sus iglesias, de sus seguidores, de sus discípulos. No habla ni de papas, ni de iglesias católicas y mucho menos romanas. Y este es el mensaje que da Dios a sus iglesias verdaderas, aquellas que le siguen. Una, que Jesucristo es el testigo fiel y verdadero, aquel que dio testimonio de quién es Dios, lo que Dios quiere del hombre y lo que Dios quiere hacer. Que Él es el primogénito de los muertos, es decir, eso significa que es el primero que resucitó. En Jesucristo hay dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina. La humana, porque Él tomó cuerpo de un hombre y fue perfecto humano y vivió con los sentimientos, pensamientos, dolores, sufrimientos, hambres que tenemos los seres humanos. Y como tal, fue el primero que resucitó, pero la persona
que estaba dentro de ese cuerpo. Era el mismo Hijo de Dios. Y aquí nos especifica quién es Jesucristo. Dice aquí que es el soberano de los reyes de la tierra. Es decir, el que está llamado a gobernar la tierra no es Donald Trump, no es ningún gobernante, es Jesucristo el que es llamado a gobernar a la tierra y Él va a volver a tomar el control de ella. Y dice aquí al que nos amó. Es interesante que la palabra en griego significa al que nos ama, está en tiempo presente. Es decir, que el Señor Jesús te amó y te ama. Es decir, que Él está presente ahora amándote, Él está ahora presente ofreciéndote su amor y pase lo que pase en tu vida, las dificultades que tengas, Él te está amando y está ahí en medio de ti. Y dice que Él nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La palabra que se utiliza en griego para lavar es una palabra muy interesante porque habla de alguien que ha sido soltado, alguien que se le han roto las cadenas, alguien que es libre. Es decir, que cuando el Señor te lava, el resultado no simplemente es limpieza espiritual, es que se rompen cadenas en tu vida, se sueltan cadenas en tu vida. Esa es tu herencia, tú la tienes que reclamar y no te puedes conformar con una vida de ataduras, una vida de miseria espiritual, una vida de mediocridad. Tienes que levantarte porque Dios tiene grandes promesas que te van a hacer avanzar en el mundo espiritual y vivir la vida que Dios te agrada. Habla también que Él te ha hecho reyes y sacerdotes. Nos ha dicho reyes no para que vivamos con riqueza, con la vanidad de este mundo y con las apariencias de este mundo. Te ha hecho rey porque te ha dado autoridad en el mundo espiritual para que tú la ejerzas y gobiernes en el mundo espiritual. Satanás cogió y usurpó el lugar que el hombre tenía. Él tomó la autoridad y se convirtió en príncipe de este mundo, como habla la Escritura, como el Dios de este mundo. Pero Dios nos ha llamado a nosotros a arrebatarle aquello que no es suyo, sino que Dios se lo dio al ser humano, para que nosotros gobernemos en el mundo espiritual, para que el tesoro de Satanás, que son las almas que va a llevar al infierno, se las arrebatemos y seamos de influencia para traerlos a Cristo. Y dice que somos sacerdotes. Una de las cosas que trajo la Reforma es que todo creyente es un sacerdote, un ministro. Las peores herejías que tiene la Iglesia Católica es que existe lo que ellos llaman seglares y lo que llaman el clero, es decir, que hay una serie de personas con unos privilegios espirituales más importantes que otras y que ellas son las que pueden ejercer ese ministerio. Por supuesto que no todos somos llamados al mismo ministerio, pero tú tienes ministerio, tú eres un ministro, tú eres una ministra de Dios y no permitas que el enemigo te robe esa palabra. Dios te quiere levantar para llevar su reino, para ministrar a muchísima gente. Y dice a él aquí que todo lo que hagamos tiene que ser para su gloria, para su imperio. Hay un imperio de verdad, pero es el imperio de Dios, el reino de Dios, y una gloria auténtica que es la gloria de Dios, no la gloria de los hombres y no la gloria de aquellos que dicen ser representantes de Dios en la tierra y no lo son. Sigue diciendo que aquí Él viene en las nubes y todo ojo lo verá. Esta es la gran promesa del libro de Apocalipsis. Él va a volver y todo el mundo lo va a ver. Ahora bien, la venida de Jesucristo, en griego, la parusia o la revelación y aparición de Jesucristo, no va a ser como antes. No va a ser cuando vino en un bebé, en un establo, en Belén de Judea, sino que va a ser en los cielos con gran poder y gloria y todo ojo lo verá. Pero cuando Jesucristo se manifieste, va a ser para gozo y alegría de unos, aquellos que han creído en Él, aquellos que le han sido fieles, aquellos que le han entregado su vida, pero va a ser de lamento y de dolor para otros. Mucha gente, cuando vean a Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores viniendo en los cielos, se van a lamentar porque no quisieron obedecer al mensaje, no quisieron entregarle su vida a Cristo, vivieron como les dio la gana, y entonces será el lloro y el crujir de dientes cuando vean que viene un juicio y que ellos no están preparados para ello. Y luego dice amén.
Esta es una palabra que la gente utiliza constantemente, sobre todo la gente religiosa, el amén, y no entiende lo que significa. Amén es una palabra que viene del hebreo, el verbo emuná, del sustantivo emuná, que significa el poner tu confianza en algo, pero da otros significados. Habla de algo que es firme, algo que es seguro y algo que es estable. Es decir, que lo que Dios ha dicho, tú puedes decir amén porque es algo firme que va a pasar, es algo seguro que no va a cambiar de ninguna manera y es algo que es estable y Dios no lo va a cambiar. Y termina diciendo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y este título de Jesús es un título divino, por supuesto. El alfa y el omega significa que Él es el principio de todas las cosas y el que las va a terminar, el que las va a consumir, porque es el único que tiene poder para poner a este mundo, ponerle límite y fin. Y luego dice, el que es, el que era, el que ha de venir. Fíjate que se repite, como en el versículo 3, decir que es Jesús, el que vino aquí a la tierra, existía antes de venir aquí a la tierra, va a venir de nuevo, pero luego le dice el Todopoderoso. La palabra griega es pantocrátor, es decir, aquel que tiene todo el poder. Y esto es importante porque en comparación con lo que dicen los testigos de Jehová, que Jesucristo no es Dios, lo cual es una blasfemia, una herejía y es una apostasía. Y no se puede escuchar a esa gente. Dice aquí, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Y este es Jesús, Él es el Todopoderoso. Aquel que no hay problema en tu vida, no hay dificultad en tu vida, que Él no pueda intervenir y no pueda Él poner las manos. Proclámalo como el Todopoderoso en tu vida. Yo no sé qué dificultades pasas, qué dolores pasas, qué problemas pasas, pero te digo, Dios tiene el control de todas las cosas. Así que con esta meditación te dejo, que el Señor te bendiga y hasta la próxima.